Gracias porque tú nos has reunido aquí en este lugar. Has dado la oportunidad de estar juntos y cantar tus alabanzas, reunirnos alrededor de tu mesa, comer de tu cena juntos. Escuchar tus palabras en tu palabra. Y hoy, Dios, al leer las palabras que dijo Jesús, te pedimos, Dios, que tú nos cambies, que nos hagas algo por adentro. Por el Espíritu Santo, te lo rogamos. Ok, hoy nos toca dos parábolas. La vez pasada tardamos 3 semanas en una parábola. Hoy, una semana, 2 parábolas. Entonces vamos a recuperar un poco de tiempo. 2 parábolas que nos van a ayudar con 2 problemas que a veces tenemos. Esos problemas son, primero, a veces nosotros sentimos una confianza falsa, una confianza que no debemos sentir en cuanto a cómo andamos con Dios. Yo llego a la iglesia, bueno, no todos los domingos, pero muchas veces llego a la iglesia, me porto bien, soy una buena persona. Yo creo que yo estoy bien, no me preocupo por cómo ando. Una confianza falsa, y veremos en lo que dice Jesús que tenemos que tener cuidado, porque solo estar adentro no significa, bueno, me estoy adelantando. Veremos la historia primero. El segundo problema que a veces tenemos es fácilmente juzgamos severamente a los demás, a otras personas, a nuestros hermanos, a personas que profesan ser nuestros hermanos. Ahora, no estoy hablando, cuando digo esto, del clase de juicio que la Biblia y Jesús nos manda a tener. Por ejemplo, estoy estudiando con alguien que no es cristiano. Yo tengo que decirle, si no tomas tu decisión de arrepentirte, bautizarte, estás afuera de la familia. Tú tienes que entrar. Eso no es juzgar, esa es la realidad. O tengo mi hermano que está con un pecado en su vida, un pecado persistente. No es juzgar de forma no bíblica, decir, hermano, la forma que tú hablas o que tú tratas o ese pecado que tienes, según la palabra de Dios, pecado debe dejarlo. No estamos hablando de eso, estamos hablando de, tal vez he escuchado esa clase de juicio. Decir, yo no creo que fulano es un cristiano verdadero. Yo creo que se bautizó muy rápido. Yo no creo, yo tal vez sí, pero yo no vi sinceridad en su bautismo. No creo que, no sé si él tiene el Espíritu, no creo que tiene el Espíritu. ¿Alguna vez ha pensado eso, dicho eso? Te reprendo, veremos la palabra que no debemos hablar así, pero también tal vez tú has escuchado a otros hablar así. Yo recuerdo la primera vez, hace años, que alguien me vino a decir, un miembro de la iglesia en ese tiempo me vino a decir, hermano, ¿sabe qué? Los de tal iglesia dicen que en esta iglesia no tenemos el Espíritu. Y yo, ¿qué? ¿Cómo se atreven a decir otros que nosotros, que yo no tengo el Espíritu Santo morando en mí? Esto no es para ellos decir. A veces juzgamos severamente a otras personas que parecen ser, que profesan ser hermanos, los elevamos a nosotros mismos a un puesto de juez, que veremos la palabra, no nos pertenece. Ok, la historia, la parábola que una historia con un punto, con una enseñanza, ¿va? Es una historia inventada con una enseñanza, y esas parábolas son 2, trae 2 realidades grandes, 2 advertencias, tenemos que prestar atención, trae mucho. En Mateo 13, verso 24, Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos puede compararse a un hombre, entonces el reino de los cielos puede compararse como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Sigue con la idea de un sembrador, pero ahora es un sembrador, no todo lo que siembra en la palabra de Dios. Un sembrador, y ya no está regando la semilla por donde quiere, está sembrando en su campo. Tenía un campo, pero mientras sus hombres dormían, vino un enemigo, sembró cizaña entre el trigo, qué mala gente, ¿eh? Y se fue. Cuando el trigo brotó, produjo grano. Entonces apareció también la cizaña. Le trae recuerdos del verano pasado, de su jardín tal vez. Salen las plantas buenas y también las malas juntos, todos juntos. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron, Señor, ¿no sembró usted buena semilla en su campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él le dijo, un enemigo ha hecho eso. Astuto, ¿ah? Y los siervos le dijeron, y esa es la parte que ahora sí, yo no entiendo esa parte de la historia.
Los siervos le dijeron, ¿quiere usted que vayamos y la recojamos, que saquemos la mala hierba? No entiendo esa parte porque cuando yo era joven, cuando yo era chico, mi mamá siempre se fijaba, andaba fijándose en el jardín y si miraba mala hierba, nosotros con mis hermanas nunca reportábamos que había mala hierba en el jardín a mi mamá porque sabíamos lo que traería eso. Nos dirían, vayan a sacar la mala hierba. Entonces nunca lo reportábamos y cuando ella lo miraba, ella nos decía, hey, hay mala hierba en el jardín y nosotros sabíamos lo que nos iba a decir. Nunca éramos como esos siervos, quiere que vayamos a sacar la mala hierba. No, hombre, siempre tenemos excusas, pero terminamos haciéndolo a la fuerza. Ellos querían hacerlo, eran mejores que nosotros. Pero él dijo, verso 29, no vaya a sacar la mala hierba. No sea que al recoger la cizaña, arranquen el trigo junto con ella. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Sacas mala hierba y después te das cuenta que las raíces estaban muy metidas con las raíces de una buena planta y sacaste los dos y dices, ¿ahora qué voy a hacer? Lo vuelvo a plantar y no va a crecer como antes. Eso iba a pasar. Dijo el amo, dejen que ambos, bueno y lo malo, crezcan juntos, recuerda esa palabra, juntos, hasta la cosecha, y a tiempo de la cosecha diré a los segadores, recogen primero la cizaña y átenla en manojo para quemarla, pero el trigo recógenla en mi granero. La explicación de la parábola, ¿qué significa? Podríamos adivinar, a lo mejor caeríamos en la razón, pero Jesús nos dice qué significa cada parte de esa parábola. En el verso 36, Jesús dejó a la multitud, entró en la casa, se acercaron sus discípulos diciendo, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Jesús les respondió, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿El Hijo del Hombre quién? Jesús. Es como él se refería a sí mismo, Hijo del Hombre. Jesús, y el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del maligno, Satanás. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo. Los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. Mire eso. El Hijo del Hombre, ¿eso es quién? Jesús enviará a sus ángeles, recogerán de su reino, a todo lo que son piedra de tropiezo y a lo que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será llanto y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Que tiene oídos, que oiga. Hay una segunda parábola que Mateo pone casi al par de este. Lo vamos a leer juntos porque trata del mismo tema. El reino de los cielos, verso 47, otra historia, mismo punto. El reino de los cielos también es semejante a una red paredera que se echó en el mar y recogió peces de toda clase. ¿Alguna vez ha pescado así con una de esas largas redes? Chinchorro lo llaman allá, y uno lo ponen en el mar y después lo jalen de los dos lados y se unen los hombres en el medio y ya traen todo lo que agarre la red, viene junto lo bueno y lo malo. Cuando se llenó, la sacaron a la playa, se sentaron y recogieron los peces en canastas, pero echaron fuera los malos, lo que no podía vender en el pueblo. Así será en el fin del mundo. Los ángeles saldrán, ves, igual que el otro, ¿va? Y sacarán a los malos de entre. Recuerda esa palabra, los justos. Y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será llanto y crujir de dientes. ¿Qué aprendemos de esas dos parábolas? Jesús es el quien siembra ¿qué? Vida. Todo el mundo es el campo de Jesús, es siempre vida. ¿Qué es la vida? ¿Cuál es la palabra, la vida que Jesús siembra? Es el evangelio, ese mensaje, esa noticia que Dios nos hizo en su imagen. Lo reflejamos, por eso somos diferentes de los animales, pero nos hemos rebelado contra Dios. Por eso merecemos la muerte y la recibiremos, pero Él envió a su Hijo para que nosotros pudiéramos recibir perdón y a costo de la vida de su Hijo. Todo lo que ponen su confianza en Cristo, entren en Él para arrepentirse y bautizarse, reciben perdón, reciben el Espíritu Santo, la adopción como hijo de Dios. Este es el Evangelio. ¿Cómo siembra esa palabra Jesús? Por la Biblia que tenemos en la mano, por su palabra. Por el Espíritu Santo, por el testimonio de los redimidos, los que han recibido su palabra, que proclaman su palabra, la gran comisión.
Jesús siembra palabra de vida, Satanás siembra palabra de mentira. ¿Cómo dijo Jesús de Satanás? ¿Cuál fue el título que le puso? Es el padre de la mentira. Nos cuesta, ¿va? Porque ¿quién dice mentiras? Cosas que no son ciertas. Y si estuviéramos diciendo la verdad en la iglesia, todos levantaríamos la mano. No lo tienen que hacer, yo lo hago por todos. No nos gusta decir padre de la mentira porque eso significa que cuando yo miento, Satanás, padre de la mentira, él miente. De la misma forma que Jesús anda regando la palabra de vida, Satanás anda regando palabras, enseñanza, pero es diferente. Es enseñanza que tapa la gloria de Dios. Son palabras que incitan rebeldía contra Dios, palabras que incitan nuestra carne contra Dios, que levantan ídolos en nuestro corazón. Y las dos palabras, la palabra de vida, la palabra de mentira, producen, ¿qué dijo Jesús en la parábola? ¿Producen qué? Producen personas. Como Jesús lo dijo, nosotros, no es que lo que crees es algo que agregas a quien eres, no. Quien eres viene por lo que crees. Si crees la palabra de vida, eres una clase de persona. Si crees la palabra de mentira, eres otra clase de persona. Y las dos clases de personas pueden, y muchas veces existen juntos, uno al par del otro, entre los unos con los otros, juntos. Las palabras que usó Jesús pueden producir esas dos diferentes clases de palabras, dos diferentes clases de personas que crecen en el mismo campo, juntos, uno al par de Dios, del otro. En este contexto, en la misma iglesia, hacen las mismas cosas juntos. Personas que son hijos de Dios, personas que no son hijos de Dios. Y por afuera parecen ser todos hijos de Dios, parecen ser iguales, hijos de Dios, cristianos. Pero Jesús está enseñando en esa parábola que no todos somos iguales. Hay una gran distinción entre las personas que de verdad son hijos de Dios e hijos de la ira de Dios. Las personas que de verdad son hijos perdonados y los que son rebeldes, condenados en su corazón. La primera realidad que vemos en esta parábola es esta: no todos que participan pertenecen. Habrán personas que participan, mire, en el reino de Dios en la tierra, entre nosotros, que no son ciudadanos del reino de Dios en los cielos. Y por afuera parecerán que son parte, que somos parte, que hace la diferencia entre los que crecen juntos, que son de Jesús, y los que no son de Jesús, los sembrados por el diablo y los que son sembrados por Cristo. Lo que divide, bueno, vemos unos versos que describe, que pone la línea de la distinción entre los que son hijos de Dios y los que no lo son. Primero, lo más obvio, es que hay los que entran de corazón, que se entregan a Cristo, y los que no entran. Mire, Hechos 2:38, Pedro le dijo, cuando predicó el Evangelio por primera vez después de la resurrección de Jesús: arrepiéntense, sean bautizados cada uno de ustedes en nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces hay personas que entran de verdad, de corazón, que se entregan a Cristo, y los que no toman esa decisión. Y después de tomar esa decisión, mira Mateo 24, verso 13. Jesús dice: pero el que persevere fiel hasta el fin, este será salvo. No es solo entrar, es continuar con fidelidad. Hay los que abandonan a Cristo, hay los que no lo abandonan y más bien han abandonado a su pecado durante su vida. Dos clases, muchas veces juntos, la misma iglesia, los mismos domingos. Mira Mateo 7:21, otro ejemplo de lo que nos separa. 7:21, Mateo. Jesús dijo: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día a que está refiriendo es en el día de juicio: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y fuimos a la iglesia casi todos los domingos. Me porté bien, yo hice cosas en tu nombre, yo ayudé a otras personas, yo fui un buen cristiano. Mi paráfrasis, ¿no? Entonces le declararé, dice Jesús: jamás te conocí, apártese de mí, los que practican la iniquidad. Hay personas en la misma iglesia que conocen a Cristo y son conocidos por Cristo, y otras personas
Eso lo asiste. Uno más. Mira Mateo 22, verso 36. Le preguntaron a Jesús, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Hay personas que aman a Cristo más que todo lo demás. Hay otras personas que no aman a Cristo y hacen las cosas por afuera, pero no aman a Jesús de corazón. Hay personas que aman a Cristo y aman a otras personas, y otras personas que no aman a su prójimo y no aman al Señor. No es solo, y fíjense en esa palabra, solo lo que por afuera aparentamos. La asistencia, los morales, el lenguaje cristiano, es decir, de decir las cosas, bendecido hermano, bendiciones, ¿cómo está hermano? Muy bendecido, Dios es bueno siempre, que sabe hablar como un cristiano, en el mundo cristiano. Eso no es lo único que importa, sino lo que somos por adentro. Eso es lo que importa, ser personas regeneradas, adoptadas, perdonadas, llenos del Espíritu Santo, que aman a Dios sobre todas las cosas. Y lo de dentro se verá por afuera, pero lo de dentro es lo que importa. Entonces hay una advertencia, dos advertencias. La primera, que viene de lo que enseñó Jesús, es este. No dé por sentado. Yo digo no des, pero es no dé por sentado yo. No demos por sentado. No debemos dar por sentado que estamos adentro solo porque estamos alrededor. Eso implica lo que son bautizados y no son bautizados. Todos podemos estar adentro. Yo voy a la iglesia y no pertenecer a Cristo. Y esto, lo que Jesús está enseñando, debe llenar a todos nosotros. Como él dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Si prestamos atención a lo que Jesús está diciendo, todos debemos sentir un temor reverente. Debemos sentir temor. Debemos ir a la casa y mirarnos en el espejo y decir, ¿Será que soy o que no soy? Esto debe motivarnos. No debemos dar por sentado que solo porque somos, entre comillas, buenos cristianos que van a la iglesia, que estamos en el reino. La segunda advertencia, y eso quizás más difícil, no nos toca decidir quién es ni quién no es un cristiano verdadero. Ni tampoco debemos poner afuera lo que creemos que no lo son. Eso no es nuestro trabajo. Nosotros pensamos que podemos discernir entre la cizaña y el trigo, que ese es y ese no es. Pero Jesús cuenta esa historia para enseñarnos que ese no es nuestro trabajo. No nos toca hacer eso. Ahora, cuidado. Tenemos que ver esa parábola en el contexto de toda la enseñanza del Nuevo Testamento. Por ejemplo, eso no nos quita la responsabilidad de señalar pecado cuando hay pecado en la vida de nuestro hermano y viceversa. Decir, eso es pecado, ese comportamiento tuyo no está en línea con el Evangelio. Tiene que saltar un verso. Vamos a ver Gálatas 2. Entonces, 2 veces pues regresaremos. No, solo uno. No teníamos uno antes. Mi error. Ok. Mira lo que hizo Pablo. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse. Ese es Pablo que está hablando. Pablo se opuso cara a cara con Pedro porque él era digno de ser censurado. ¿Por qué? Mira el verso 14. Porque cuando vi que no andaba con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, cómo Pedro estaba comportándose en ese momento, no estaba en línea con el Evangelio. A Pablo le tocó decirle, andas mal. Y Pedro no dijo, ¿quién eres tú para juzgarme? No juzgues para que no sea juzgado. No, Pedro aceptó la corrección. Eso tenemos que hacer. Jesús en esa parábola no nos está diciendo que no debemos corregirnos. Tampoco nos está quitando la responsabilidad de hacer disciplina en la iglesia. Cuando mi hermano me corrige y yo no le hago caso y después yo sigo con el mismo pecado y por fin toda la iglesia tiene que decir, hasta que dejes ese pecado no te puedes nombrar cristiano, no te puedes considerar cristiano. De la misma forma que entraste cuando te bautizaste por seguir en ese pecado, me tendrían que decir,
Tienes que estar afuera hasta que dejes el pecado y puedes regresar. ¿De dónde viene eso? Mira 1 Corintios capítulo 5. Hicieron eso, en la instrucción de hacer eso. Jesús no está hablando de señalar pecado, de corregir, de poner bajo disciplina en la iglesia. Tampoco está diciendo que no debemos decir a alguien cuando estamos, como dije al principio, evangelizando a alguien, decir, hey, hasta que tomas tu decisión de seguir a Cristo por arrepentirte y bautizarte, estás afuera de la familia, pero puedes tomar tu decisión y entrar. Él no está hablando de esa clase de juicio. Lo que nos está enseñando aquí es, no nos toca decidir quién es un cristiano auténtico. Tú y yo profesamos ser cristianos. No me toca decidir que no es un cristiano auténtico. No podemos decir que no es un cristiano verdadero, que no tiene el Espíritu Santo, que su bautismo, y yo sé que todos hemos escuchado eso, el bautismo de fulano, no sé si fue real o genuino, no nos toca decir eso. Y si tú dices, sí, pero como dijo Jesús, esa gente es cizaña, ellos son piedra de tropiezo, alguien debe decir algo. Y Jesús dice, alguien va a decir algo. Son los ángeles. Habrá una separación de los verdaderos de los falsos. No nos toca a nosotros hacer eso. Jesús lo hará con los ángeles. Mire el verso 43 de Mateo 13. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, recogerán de su reino a todo lo que son piedra de tropiezo, y a lo que hacen iniquidad los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y crujir de dientes. Jesús enviará a sus ángeles. Ellos lo harán. Ellos separarán. Su justicia será justa, decisiva, mejor que nosotros jamás podríamos hacer. Hay un terrible castigo. Esa es la otra realidad grande aquí. Hay un terrible castigo para los que pretenden ser cristianos, ser hijos de Dios, y no lo son de corazón. Un castigo eterno, un sufrimiento que nunca termina. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Ustedes saben, me gusta tener una aplicación. Aquí hay varias. Entonces, agárrala o las que te toca. ¿Qué debemos hacer? Debemos tener cuidado con el, entre comillas, evangelio, o el mensaje que escuchamos y que hablamos. Debemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque hay palabras de vida que Jesús siembra y hay un enemigo que anda sembrando mentiras. Y nosotros vivimos en un tiempo en que en el teléfono entra esos memes con frases que son tan bonitas y parecen ser reales y parecen ser buenos consejos, pero son sabiduría de hombres, no sabiduría de Dios. Tu amigo te aconseja, tu padre te dice algo, tu hijo te dice, no mis hijos, otros hijos de otra gente, le dice algo y uno dice, oh, es cierto. No es la palabra de Dios. Nosotros debemos tener muchísimo cuidado de solo ser formados con las palabras de Jesús, la palabra de la Biblia. Debemos leer la Biblia mucho y dejar que eso informe la persona que somos, para que nosotros no empecemos sutilmente a creer las mentiras de Satanás, quien anda enseñando palabras que no vienen de Dios, que nos llevarán a la muerte, que nos hará hacer la cizaña, que después los ángeles vendrán y en la misma iglesia meterán en el fuego. Hay otra aplicación. Debemos tener cuidado de juzgar a otros cristianos, a otros que profesan ser cristianos. Debemos esperar lo mejor de nuestros hermanos. Debemos trabajar con ellos como si fueran sinceros, en vez de dudar de su sinceridad, como naturalmente todos hacemos. Debemos tratarlos como lo que profesan ser. Y cuando tú dices, sí, pero mira cómo se está portando. No está portando como un cristiano debería portarse. Ok, puedes decirle eso, pero eso no significa que necesariamente que no es cristiano. Debemos recordar nuestra vida antes, cuántas veces antes y ahora y tal vez en el futuro. Nosotros no nos hemos portado como cristianos deben portarse. Y Dios tuvo paciencia con nosotros y nos enseñó y no nos botó afuera, nos guió. Así debemos tratar a nuestros hermanos. Debemos no sentir seguridad falsa por otras personas. Cuando miras alrededor, ves a tus hermanos, no hay garantía que anden bien. ¿Qué es lo que pasa en las iglesias siempre?
Venimos todos los domingos, todo bien, tú estás bien, yo estoy bien, todos estamos bien, y de repente ya no estoy. Tú dices, ¿qué pasó? Porque yo no andaba bien. Pero nunca sabían porque sentían una seguridad falsa, porque todos los domingos estoy en la iglesia, no hay garantía que andamos bien, nos toca motivarnos y exhortarnos y enseñarnos mutuamente. Por eso existen los grupos de comunidad, ahí es donde empieza esa exhortación. Mira, 2 Timoteo, capítulo 2, 24. Mira esa instrucción. Esto es lo que debemos hacer para ayudar a nuestros hermanos. El siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para, ¿qué dice? Enseñar, sufrido. Debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios le da el arrepentimiento que conduce a pleno conocimiento de la verdad, volviendo así, escapan del lazo del diablo, habiendo estado cautivo de él para hacer su voluntad. Eso debemos hacer con nuestros hermanos y debemos no sentir seguridad falsa por nosotros mismos. Debemos, si no estás en Cristo, si no te has entregado a Cristo para arrepentirte, bautizarte, no hay nada que te da el perdón. No es por ser una buena persona, no es por asistir o no es por portarse bien. Solo es la sangre de Cristo que te limpia de toda maldad. Y entras en esa sangre cuando te arrepientes y te bautizas. Y para lo que ya hemos entrado, debemos no solo decir, yo ando bien, soy un cristiano, yo voy los domingos. No, debemos hacer lo que dice Pablo, Filipenses 2:12. Así que, amados hermanos míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más en mi ausencia. Mire eso, ocúpense en su salvación con temor, temblor. Porque Dios es quien obra en ustedes tanto a querer como el hacer para su buena intención. El último verso, dependemos de la gracia de Dios. Es por su gracia que nos mantiene fieles. Pero tú y yo debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Luchar constantemente por amar a Dios más, obedecerle mejor, imitar a Cristo más. No sentir confianza falsa y quedarnos aplanados en nuestra relación con Cristo. Ahora, terminamos como siempre por agradecer a Cristo. Agradecer a Cristo por haber sembrado la palabra de vida en nosotros. Vamos a tomar pan, vamos a tomar jugo, vamos a recordar que si yo estoy en Cristo, si tú estás en Cristo, es porque Él, a costo de su vida, Él sembró vida en ti y en mí. Y somos de la buena planta que entrará en su gloria. Leemos Mateo 13:37 otra vez. Le respondió, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, las buenas semillas son los hijos del reino, las cizañas son los hijos del enemigo. Salta al 43. Entonces, y es la esperanza que tenemos en Cristo. Los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Tiene oídos que oigan. Es la esperanza que nos espera. Nos espera esa esperanza por lo que Cristo hizo en la cruz. Celebramos eso juntos hoy. Dios Padre, te damos gracias. Gracias porque no merecemos ser tus hijos. Pero tú nos hiciste escuchar el Evangelio. Tú nos hiciste vivir cuando estábamos muertos. Tú nos hiciste entrar en tu familia. Pero tu Espíritu Santo nos guarda, nos despiértanos hoy, Dios, con esta palabra. Despiértanos hoy para que vivamos con temor y temblor y luchamos en nuestra salvación. Siempre damos gracias a ti, porque es por lo que tú hiciste en la cruz que podemos llamar de Padre Dios. En nombre de Jesús oramos.